Durante toda la serie, James utiliza la palabra feel, sentir, en su discurso, con respecto a sus situaciones, como la actual, desde que está describiendo su pasado hasta cómo y por qué decide responder de cierta manera en la actualidad, poniéndolo entre comillas porque, si escuchamos, podemos saber que su narrativa en cada línea de pensamiento está dicho en pasado, exceptuando la última frase de la serie. Sin embargo, este es un tema para otra ocasión. Lo que sí se tiene que decir es que la palabra feel, sentir, sigue siendo recurrente, empezando, aunque tal vez si se lee entre líneas, cuando en el primer episodio menciona They've got money and feel safe, tienen dinero y se sienten seguros, después de que Alisa le comenta que todos en ese pueblo en el que viven son aburridos, siendo esta la segunda vez que James hace uso de esta palabra, pero es el siguiente intercambio que se da entre los dos personajes que contiene gran significancia para nuestro curso de entender desde el análisis del discurso de James lo que aún no nos ha dicho, pues a alguien está dirigida esta narración interna que parece entablar para racionalizar sus acciones consigo mismo, pero esto nuevamente tendrá que ser retomado en otro lado. Alisa, después de escuchar la respuesta de James al comentario previamente mencionado por ella, le pregunta, ¿Are you boring too? ¿Tú también eres aburrido? A lo que James responde, no. Así que, por la línea de asociación que en la conversación y por lo dicho por James sin la intrusión de un tercero, es decir, de su ocurrencia, podemos decir que el que alguien sea aburrido tiene que ver con que posee algo, dinero, de acuerdo a la perspectiva de James. Pero como sabemos, el dinero es únicamente una transmutación de algo más, un objeto que se ha perdido y se quiere recuperar, como se ha sabido por diversas indagaciones del trabajo psicoanalítico, algo a lo que Freud refiere en la parte teórica de su trabajo El hombre de los lobos como el pequeño, Das Kleine. Por lo que podemos decir que James no está en búsqueda de dinero, sin embargo, sí está en busca de algo, lo que es dicho desde el inicio de la serie, cuando James, a una edad más temprana, mete la mano en aceite caliente y dice, I wanted to make myself feel something, quería hacerme sentir algo. He aquí, nuevamente, la palabra retornante. Entonces, el decir que la gente es aburrida porque posee algo, y ese algo es lo que hace que la gente se sienta segura, es lo que James está expresando en esta corta línea de diálogo que mantiene con Alisa, con quien no había tenido, en lo poco que lleva a su relación, o de lo que se nos ha mostrado, un mayor acercamiento. Es decir, fuera de una frase que James había dicho anteriormente, I don't have a phone either, I hate them. Tampoco tengo el celular, los odio, la cual merece un trabajo indagatorio propio, es la primera vez que James expresa aquello íntimo, interior, sin responder a algo que Alisa le dice, sino más bien es algo que James dice para continuar la conversación, que, hasta podemos decir, es lo que se nos ha mostrado. No había dicho de manera tan explícita, sin olvidar que todo aquello que James diga, especialmente en su monólogo interno y las imágenes que se anuncian haciendo alusión a los pensamientos de James, es de capital importancia escucharlos. Regresando a la pregunta que Lisa le hace a James después de que éste le ha dicho la frase con la que ya hemos trabajado, James le responde, no después de un instante de tiempo, aunque corto, significativo, que no. Por lo que hasta ahora podemos darnos a entender que James no es aburrido, porque no posee ese algo que podría hacerlo sentir, por su propia palabra, seguro. Lo que podemos seguir diciendo de su discurso es que, naturalmente, al dar alusión al dinero, como ya se dijo, no se trata en realidad de dinero, no se trataría de igual forma de sentirse seguros. Entonces, podemos decir también que, como no se trata de seguridad en sí, sí se trata de sentir algo con respecto a lo propio de la persona que, de cierta manera, tendría como efecto la sensación de seguridad. Pero después de sentir eso primero, estaríamos tentados a decir, como nos ha dirigido siempre la teoría analítica, amor. Sin embargo, tendríamos que continuar con el trabajo y la escucha de lo que James tiene que decir para no caer en la sordera frente a este otro. Por lo tanto, quedamos con 3 preguntas a responder. Si no es ser aburrido, ¿qué no es? Teniendo en cuenta que la representación palabra aburrido fue puesta en este juego asociativo por Alisa y no por James, por lo que la desfiguración de la representación inconsciente que James anudó a la representación palabra
es aún mayor que las otras palabras que son expresiones provenientes de James y que también quedaron en duda. Si no es no tener dinero, ¿qué no tiene? Y si no es no sentirse seguro, ¿cómo no se siente? Para responder a estas preguntas tenemos que seguir adelante. La siguiente ocasión que James utiliza la palabra en cuestión de este ensayo es cuando está hablando con Elisa en el techo de la casa, después que el padre de James llegó a la casa e intercambiaron algunas palabras entre los tres, y Elisa le dice a James, "Your dad is a prick", tu papá es un imbécil, y James le responde, "Yeah, I know, I sometimes feel like punching him in the face". Sí, lo sé, a veces me dan ganas de golpearlo en la cara, o darle un puñetazo. Aunque sea la misma palabra utilizada en este sentido, ya que es, por así decir, un modismo, una de las muchas formas de decir quiero pegarle, se ve, nuevamente, la recurrencia de la palabra. Y continúa, por lo que tenemos que hablar cómo una misma palabra puede estar anudada a diferentes contextos. Como ya lo expusimos anteriormente, lo que James siente se exterioriza en pensamientos formulados, es decir, en líneas de diálogo, en recuerdos y fantasías. Pues esto de lo que hablamos es, de hecho, una sensación interna, a lo que, naturalmente, se puede argumentar que no hay otra, pero en inglés como en español, la palabra feel, sentir, tiene, entre otras definiciones, la capacidad de conceptualizar algunas percepciones, ya sean como internas como externas. Y cuando James hace uso de la palabra feel, la utiliza en ambos sentidos, razón por lo que metió su mano al aceite caliente. Esa, como tal, era una percepción externa. Sin embargo, James la sigue describiendo como feel, porque se vuelve borrosa la distinción en el joven James, la distinción entre un sentimiento interno, como lo distinguiría Freud con la palabra Gefühl, que es aquella vivencia subjetiva, y la percepción objetiva, que sería para Freud el Empfindung. Esta imprecisión de James de, por así decir, confundir lo que es un sentimiento, una emoción y una percepción de un estímulo externo es un tema de suma importancia en la persona de James. Pues continúa preguntándose, después de un rato, aunque no de manera directa, o sea, con interrogativas, qué son aquellos sentimientos, emociones, aunque seguiremos usando la expresión utilizada por James, reavivados por Elisa, a partir de su relación y por qué los sigue exaltando. Se ve esto especialmente claro cuando, después de bailar con los ojos cerrados en el episodio 3, Elisa se va de la casa en donde se encontraban, y James dice en su pensamiento, "I tended not to feel things. I was good at it. Good at feeling absolutely nothing. I didn't even have to try. I just didn't". Tendía a no sentir cosas. Era bueno en eso. Bueno en sentir absolutamente nada. Ni siquiera tenía que intentarlo. Solo no lo hacía. ¿Qué es algo que James no puede conciliar? Pues, después de que Elisa regresó con un hombre, Topher, dice, "I didn't like it at all, feeling things". No me gustaba para nada, sentir cosas. Incluso, si se trata de otros sentimientos fuera de los posibles celos de ver a esta persona que le empezó a hacer sentir aquellos sentimientos, reconociéndolos en una frase anterior, "She made me feel things", ella me hacía sentir cosas, algo que comenzó a tener injerencia en su persona. Pues recordando la frase que ya hemos trabajado, "They got money and they feel safe", podemos comenzar a decir que las suposiciones anteriores, que aquello que está siendo sustituto por seguridad, es ciertamente amor. Ahora bien, con lo que dijimos, podemos sustituir en la frase las representaciones inconscientes, que se encontraban detrás de las representaciones palabra. Para ser aburrido, le hacía falta a James un objeto a que amar. En este caso, no es un algo inanimado, como lo es el dinero, sino es aquello que se encuentra en Elisa. Sin embargo, tendría que tenerlo, como se tiene el dinero. Es así como toma otro significado la frase que James utiliza en el segundo episodio, cuando se está yendo en el coche y piensa para sí, "I had her right where I wanted her". La tenía justo en donde la quería. Por lo tanto, podemos ahora decir que lo que esa primera frase en realidad era, ellos tienen algún objeto y podríamos agregar que amar y sienten amor. Algo diferente al original, debido a la traducción del idioma original al nuestro. Pero si lo formulamos de manera adecuada en inglés, terminaríamos con "They've got something or someone to love, and they feel love". Aunque aún tenemos que responder qué es exactamente lo que está sustituyendo lo aburrido.
pero como ya se dijo, debido a que es una palabra utilizada por Alisa, no podremos darle continuidad a responder a este interrogante aún, pero con tiempo podremos resolver la fórmula sin rebuscar su significado, pues también hay que recordar que James contesta a la pregunta de Alisa, tomando, por lo tanto, en su acción, esa nueva representación palabra que se le adhirió a la constelación de pensamientos de James al responder no.